varias opiniones, pero si pudiera resumir sobre la primera pregunta, sería que lo más importante en la vida espiritual es tener desde un principio la base de llevar esta vida espiritual anclado a Dios. Siempre decíamos que en el matrimonio siempre van a haber caídas y no se trata de no caer, sino más bien de levantarse y algo fijo, inamovible, que siempre está ahí cooperando con un 50% de tu matrimonio es Dios, y el otro 25% es una pareja y el otro 25% es la otra pareja. O sea, no todo depende de ti. Entonces realmente para tener esa roca del matrimonio así bien afianzada y que pueda servir después en la vida de pareja. Es correcto. Y frecuentando, una de las maneras es frecuentar los sacramentos y frecuentar grupos matrimoniales como para estar recordándonos constantemente el sacramento. Ajá. Muy bien. ¿Ustedes? Bueno, nosotros bueno, nosotros estuvimos aquí, tenemos con mi esposa tenemos un dicho, y es más que un dicho de cajón, es una realidad, y sentimos que el matrimonio no es de dos, sino de tres, porque pues, la presencia de Dios nosotros nos cobija, nos cuida, y está en el medio de nosotros para conectarnos. Hablábamos mucho de que ¿por qué es importante la parte espiritual? Porque realmente las parejas, o los que se dicen parejas, hay muchísimas, pero parejas reales son cuando están conectadas por ese espíritu divino, porque hay muchos que son como novios, que viven juntos, pero no están casados, o muchos que están casados, pero están casados solamente por el requisito de estar casados. Entonces, cuando se vive una vida espiritual en pareja, se permite que el matrimonio crezca como si fuera un crisol donde se juntan las dos voluntades de la pareja y se crece. Y de alguna forma lo más importante en la vida espiritual es que se conserve, porque traemos muchos distractores en este tipo de vida moderna. Decíamos que mucha gente puede vivir, pero no convivir juntos, porque pues siempre están los temas de alguna forma cotidianos, como el dinero, el carro, la escuela, las obligaciones, y son digamos, vidas juntas, pero que no están conectadas en la parte espiritual. Entonces, a veces hay que desprenderse un poco de esa parte profana, le llamamos nosotros, o le digo yo, para de alguna forma saber que el espíritu del matrimonio está siempre bajo el cuidado y en el cuidado de Dios. Bueno, pues entonces ya no voy a dar conferencia. Pues decimos que sí es muy importante la presencia de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, fundamental igual y compartimos. Es pues sí, es de tres, y si nos alejamos de él, igual escuché que dicen, pues el enemigo hace de las suyas y se quiere meter hasta donde. Entonces es importante la oración, es importante los sacramentos, compartir con la familia y en familia a oración, a misa, compartir o también ofrecer un poquito de servicio, y todo esto en familia, parte espiritual. También damos cuenta que no estamos solos, escuché también esta parte, y es fundamental. Los padrinos que nos acompañen, que dejamos bien a los padrinos, que hagan oración. A veces también necesitamos que ellos mismos por lo menos hagan oración por nosotros, y es fundamental la parte espiritual. Gracias. ¿Ustedes?
vida, de a dónde va a llevar la pareja, la familia y ellos mismos hacia dónde van a dirigir sus pasos. Y si los dos tienen el mismo camino espiritual, pues yo creo que ya la hicieron. Gracias. ¿Ustedes tuvieron tiempo de platicar un poquito? ¿Sí? Entonces, ¿alguien que diga un poco lo que pudieron platicar? Bueno, nosotros platicamos de qué es lo más importante en la vida espiritual de la pareja. Lo bajamos mucho a nosotros, o sea, no lo pensamos como de las parejas. Más en nuestro caso, nuestra propia necesidad personal. Sí. Para nosotros es importante la interlocución. O sea que si tú tienes una vida espiritual, tienes tu pasión en eso, tu interés en eso, tener una persona en tu vida cotidiana con quien puedas hablar del tema, intercambiar ideas, experiencias, es importante. Y desde luego compartir un momento de la vida espiritual. Muy bien. Pues entonces pues vamos a empezar. Entonces pues sí, entonces vamos a tratar de hablar de la espiritualidad matrimonial. Y primero de la importancia de la vida espiritual, ¿sí? Sí, pues, perdón. Y entonces, la importancia de la vida espiritual, porque claramente pues estamos en un ambiente social, etcétera, que no es favorable a la familia, ¿no? Antes pues, era más fácil, realmente para todo el mundo, pues la familia era un papá, una mamá, unos hijos, era para toda la vida y ahí vamos. Ahora pues ya no. Entonces ahí sí va a ser muy importante la vida espiritual para poder, como dice el padre Felipe, ir a contracorriente, tener fuerzas para no dejarse llevar por la corriente, sino pues poder resistir. Siempre el padre citaba a un poeta francés que se llama Peggy, que decía que hasta los cadáveres bajan el río, ¿sí? Y bajan más rápido que los demás. Entonces ahí necesitamos fuerza, y una fuerza arraigada profundamente para resistir a este ambiente. También, justamente, dentro de este ambiente vemos que cada vez hay más divorcios, ¿no? Y eso lo vemos porque yo creo que no hay ninguna de nuestras familias que no le tocó, y no le tocó varias veces, y vemos pues todo lo difícil que puede ser, todo lo hiriente que puede ser para cada uno. Y entonces la cuestión es realmente por qué los demás les puede tocar y no a nosotros, ¿no? Porque ¿cómo? Si es ya en las estadísticas, pues, y en el ambiente en que vivimos, pues tan normal esa separación, pues cómo podemos pensar que podemos llegar hasta el final. Y también cuando ya nos tocó pues experiencias dolorosas de divorcio, no sé qué, a nosotros mismos, ¿cómo podemos pensar que la segunda vez sí vamos a llegar hasta el final? ¿Sí? Eso es la gran pregunta, saber si, nada más porque, pues la primera vez pues no éramos conscientes y la segunda vamos a ser conscientes, porque somos mejores que los demás, ¿por qué? ¿No? Y la respuesta es justamente la vida espiritual, ¿no? La vida espiritual es que voy a cultivar ese amor en todas sus dimensiones y en especial en las que son más profundas, ¿no? Más una dimensión del amor es profunda, más me une, más es una roca que realmente permite la unión entre los dos. Entonces, es ese trabajo, ¿ven? Es como cuando quiero correr un maratón. Si quiero correr un maratón así nomás, pues no voy a llegar. Y no es que no pueda llegar, ¿sí? Es que realmente yo podría llegar, pero necesito entrenar. Necesito realmente pues ejercitar para pues poder, como decir, sacar todas mis potencialidades y llegar a lo que nunca podría llegar sin entrenamiento.
Y ahí es exactamente igual. ¿Por qué uno va a llegar hasta el final y otro no? Es solo eso. Porque realmente a un momento voy a saber que mi amor lo voy a tener que cultivar. ¿Sí? Nada más que no solo yo, sino ahí los dos tienen que ser conscientes. Porque si uno no quiere, por más que el otro quiera, pues no se puede. Pero cuando lo que va a permitir que los dos vayan hasta el final es esa, ¿cómo decir? Esa conciencia de que el momento que voy a dejar de cultivar mi amor, ese momento estoy preparando el fin. ¿Okay? Y yo creo que ahí, bueno, no quiero revelar secretos hoy, pero pienso que son muchos que podrían testimoniar que pasaron por muchas cosas difíciles y que al final lo que permitió sobrepasar esto es justamente decir, no, vamos a seguir cultivando, vamos a seguir al grupo de matrimonios, vamos a seguir viendo a nuestros amigos, vamos a seguir de la mano con Dios, vamos a pedir consejo, y de ahí pues es lo que permite superar los momentos difíciles. Vamos. Entonces, son varios aspectos de la vida espiritual y el primero, ya no lo voy a tratar, que es el proyecto de Dios para la pareja. Eso para comprender con más profundidad y más, para conocer mejor la profundidad y la belleza de lo que Dios quiere para la pareja. Eso lo tratamos, si se acuerdan, en el retiro de renovación matrimonial, fue la primera plática. La tengo todavía en la cámara, un día la vamos a editar, ¿sí? Pero, entonces, no vamos a tratar de eso hoy. Tampoco vamos a tratar de la espiritualidad matrimonial, eso también lo tratamos en el retiro, de saber cuáles son los ingredientes que permiten realmente animar, cultivar, profundizar la espiritualidad matrimonial. Porque eso pues ya saben, son cosas como la oración, ¿no? Como vivir todos los componentes del matrimonio, la fidelidad, la libertad, son como vivir también juntos pues los componentes de la vida espiritual, por ejemplo la oración, la palabra de Dios, la misa, etcétera, etcétera, ¿no? Y después lo que veíamos también para con los niños, ser los guías espirituales de la familia, saber ver en ellos esos hijos de Dios para ayudarles, etcétera, etcétera. Pero de eso no vamos a platicar hoy. Lo que quisieran ver hoy con ustedes es justamente la dinámica espiritual de la pareja, ¿sí? Para justamente lo que nos va a permitir llegar hasta el final. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Otra? Eso. Sí, ¿no? La dinámica espiritual de la pareja. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en todas parejas hay problemas. Y a un momento todas las parejas piensan en separarse. Todas. Y en este momento, si logran, como decir, recapacitar, van a buscar ayuda. ¿Sí? Van a buscar ayuda externa que les ayude a caminar, ¿no? Entonces vienen a ver, en general, el camino es primero el psicólogo, el psiquiatra, el amigo. El psicólogo, el psiquiatra, y cuando realmente ya se necesita un milagro, pues vienen a ver al padre. Y entonces pues van mejorando las cosas y más o menos avanzamos y todo, hasta que llegan a un punto en que más o menos van las cosas bien, ¿sí? Y ahí uno dice, pues ya llegan las cosas bien, pues ya no necesitamos hacer nada, ¿sí? Y ahí, ¡pum!, dejamos sobre qué nos estábamos apoyando y ¡zas!, ¿no? Ahí sí se acaba, de verdad, ¿sí? Y eso es terrible, ¿no? Porque uno logró, con muchos esfuerzos, levantar su matrimonio, logró alcanzar, como veíamos en otras
como decir, en otras pláticas, pues alcanzar la paz, volver a perdonarse y todo eso. Y después, por descuido, nada más podemos decir, pues ya la logramos, ya estamos bien. Entonces ya entran otras cosas, pues es que yo quiero, por ejemplo, estudiar más, o a mí me proponen un puesto, o es que mi mamá se enfermó, entonces tengo que ir a vivir con él, o es que pasa tal o tal cosa, ¿no? Y al final entonces, pues es que ya no podemos ir al grupo, o ya no podemos ir a ver al padre, o ya no podemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que un año después, ¡pam!, todo murió, ¿sí? Entonces, ven, no basta con saber lo que Dios quiere, ayuda, eso es como la luz. Saber el proyecto de Dios me da la luz para saber que Dios quiere el respeto entre los dos, Dios quiere que al otro le dé el primer lugar, Dios quiere que, como decir, que haya esa admiración recíproca, Dios quiere todo eso, ¿no? Y me ayuda a saber por dónde caminar. No basta tampoco saber que, concretamente qué tengo que hacer, ¿no? Pues la vida espiritual, la palabra de Dios, la misa, la oración, todo eso. Necesito también saber qué me va a obligar a ir hasta el final, ¿sí? Porque sé que en cada pareja hay siempre un lado débil, hay siempre un talón de Aquiles. ¿Qué hace de Aquiles? ¿Cómo se llama de Aquiles? Así de él. Así que al final, a un momento dado, vamos a dejar de alimentarnos, ¿sí? Porque pues ya sabemos, o ya escuchamos mucho, o porque también pues ya no tenemos tiempo, tenemos otras cosas así muy urgentes y son oportunidades que nunca se van a volver a dar, o por muchas otras razones, porque también pues quizás no estamos exactamente de acuerdo con lo que dicen los demás o algo así, o nos peleamos con alguno del grupo o algo así. Entonces empezamos a soltar el asunto, y el problema es que cuando nos quedamos solos, pues regresamos a la rutina, lo que tiene de malo, ¿sí? Es decir, que los temas que eran tabús al principio pues se vuelven a hacer tabús, los temas que eran difíciles vuelven a ser difíciles, lo que no lográbamos conseguir, por ejemplo la oración juntos o no sé qué, pues ya ni hablar, ¿no? Todo lo que era un esfuerzo que se iba construyendo, en este momento se desinfla y se echa a perder. Entonces, por eso, ¿ven? El contenido es importante. Claro que hay que saber lo que hay que hacer, ¿sí? Hay que saber pues cómo cultivar mi vida espiritual, hay que saber lo que Dios quiere para mi matrimonio, pero ¿ven? Todavía más importante es la dinámica. ¿Por qué? Porque la vida es dinámica, ¿sí? Es decir que es como un árbol. No le pido a un árbol que dé un jalón todos sus frutos, ¿sí? Tiene toda la vida para dar sus frutos, pero lo que tiene que hacer es tener raíces, ¿sí? Y fortalecerlas, porque son ellas que van a hacer que poco a poco pues le va a sacar un ramo y otra rama por acá, y después hojas, y después frutos. Si le cortan una rama, pues no pasa nada. Si tiene buenas raíces, pues no pasa nada, vamos, vuelve a reconstruirla y no pasa nada. Pero si a un momento descuida sus raíces, entonces pues ya, ahí sí se va a morir. ¿Ven? Si viene el invierno, pero que tiene buenas raíces, pues se caen las hojas, pues ahí están las raíces. Si viene la primavera y vuelve a sacar hojas y vuelve a sacar fruto, ¿sí? Pero si las raíces no se profundizan, no se hacen más fuertes, entonces nunca se va a poder desarrollar. Y si se cortan las raíces, pues ahí ya nada más. Ahí ven la diferencia entre un árbol muerto y un árbol vivo en invierno, son las raíces. Entonces ven, es capital eso. Es que quizás ahorita no rezamos juntos como pareja,
Tenemos toda la vida para aprender eso, ¿sí? Pero debemos de ponernos en un camino que va a hacer que un día vamos a sentirnos obligados a empezar a orar juntos. Que hay algo que nos va a obligar a dar el paso. Quizás hoy, pues no logramos, no sé, disfrutar la misa juntos y todo, ¿no? Entonces vamos, pero es difícil, ¿sí? Pues quizás ahorita pues no es lo más urgente, ¿sí? Quizás eso pues en unos 2, 3, 4 años, y cuando tengan los hijos para ver y para explicarlos, pues quizás va a ser el momento. Pero tengo que ponerme en un camino que me va a llevar a eso, ¿sí? Un camino que no me puede dejar donde estoy, ¿sí? Y ni siquiera porque justamente a un momento voy a hacer la experiencia de mis límites. Porque a un momento es lo que hacen la experiencia de los límites de los dos. Y ven que tratan y no logran, ¿sí? Y ahí ven que necesitan algo que les supere a los dos, ¿sí? Algo que les permita a los dos ir más allá de sus límites, ¿sí? Eso es lo que yo llamo justamente la dinámica espiritual, ¿no? Lo que nos va a obligar a dar los pasos aun cuando estamos cansados, aun cuando no queremos, aun cuando ya nos aburrimos, aun cuando todo esto, cuando sentimos que quisiéramos quedarnos quietos, pues hay eso que nos va a empujar para que no nos quedemos en camino, ¿sí? Porque si no, puede haber parejas muy espirituales, ¿sí? Y entonces es como dice el Señor en el Evangelio, es como el grano que cae sobre la piedra, levanta así muy rápido, pues ¡pum!, falta de raíces, se seca, ¿sí? Y ahí mi matrimonio puede ser así. Al principio hacemos todo juntos, oramos, leemos la palabra de Dios, vamos a misa y todo, pero al final no hay algo que nos obligue a ir más allá. Entonces el día que nos agarren nuestros límites, pues vamos a caer así exactamente como los demás, porque no tenemos nada que nos lleve más allá de lo que podemos hacer por nosotros mismos. Y ahí hay algo que es muy importante, que el tiempo, cuando no profundizo, se vuelve aburrimiento y alejamiento, ¿sí? Es decir, que yo vivo con la misma persona cada día. Si no hay algo que me permita profundizar, entonces eso se vuelve una rutina que me aleja del otro. La rutina en sí es buena. ¿Por qué tengo rutina? ¿Por qué tengo cosas que regresan todos los días? Porque yo quiero, por ejemplo, que esta persona esté presente en mi vida todos los días, porque es importante para mí y yo no quiero pasar un día sin esa persona. Entonces mi rutina es buena. Quiere decir que yo te quiero en el centro de mi vida. Nosotros, ¿por qué celebramos cada día la Eucaristía? Porque yo no quiero que haya un día sin encontrarme con Jesús, ¿sí? Pero si no profundizo, esa rutina me puede alejar. Yo puedo celebrar la misa de tal manera que al final me aburre de Jesús, ¿sí? Y no, otra vez tengo que celebrar misa, ¿no? Y con esos que ni me hacen caso, y con esas que cantan tan feo que ¿sí? Y entonces yo, ¿sí? ¿Cómo era para ustedes? Pensaba en la misa entre semana. Y es la misma cosa en el matrimonio, ¿sí? Si no profundizo, si no puedo ir más allá en mi conocimiento del otro, pues poco a poco me voy a aburrir del otro, ¿sí? Y entonces, en lugar de que la vida común sea algo que me permita estar más cerca, va a ser algo que me va a alejar, que me va a aburrir. Pues ya conozco, ya sé. Y la vida espiritual es igual. A la vida espiritual yo me puedo aburrir de la misa, de la oración, de muchas cosas. Entonces ahí lo que es capital es de ver cómo vamos a tener que renovarnos, ¿no? ¿Dónde va a tomar su fuente esa dinámica?
Y ahí es de regresar a la fuente, a regresar siempre al primer amor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo me enamoré de alguien por algo, algún día, ¿sí? Y ahí esa persona me deslumbró. Esa persona, ahí descubrí en esa persona algo que sí me admiró, ¿sí? Y es lo que tengo que volver a descubrir, ¿sí? Y va a ser igual con Dios. Es decir, que tengo que volver a ese encuentro con Dios que tuve y que hizo que dije, wow, Señor, yo te quiero en mi vida, ¿sí? Yo quiero seguirte. Nada más que si regreso nada más siempre de la misma manera, me voy a aburrir, ¿sí? Si siempre digo las mismas cosas cuando me estoy enfrente de Jesús, me voy a aburrir de Jesús, ¿sí? Si siempre platicamos las mismas cosas de la misma manera en la pareja, va a ser igual. Poco a poco nos vamos a aburrir. Necesito volver a platicar de lo más importante, de lo que me enamoró, de lo que es fuente de este amor, pero enriqueciéndolo con mi propia experiencia. ¿Cómo? Ahí les puse el paralelo entre San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 y el capítulo 21. Son las dos, la primera vez que San Juan se encuentra con Jesús y la última, ¿sí? Y ahí se ve, sí, no les voy a hacer así todo la exégesis, pero en el primer relato son dos discípulos que siguen a Jesús, ¿sí? En el último también, ¿sí? Es Pedro y Juan. En el primero es Andrés y Juan. En los dos se va a hablar de los mismos temas que son de permanecer. En el primero el Señor les va a decir, vengan y verán, y ellos van a permanecer con Él ese día. Y en el segundo, pues el Señor va a decir, si yo quiero que Él permanezca hasta que yo venga, ¿sí? Y en los dos está Juan siguiendo a Jesús. Nada más que entre los dos hay algunas diferencias. La primera es que San Juan, en el primer relato, cuando la primera vez que sigue a Jesús, se llama un discípulo. En el último se va a decir el discípulo que Jesús amaba, el que había recostado la cabeza sobre su corazón y que le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te entrega? ¿Sí? Quiere decir que es lo mismo, pasa lo mismo, pero se enriquece de todo lo que San Juan vivió con Jesús, ¿no? Es la misma pregunta, la misma respuesta, pero que se enriquece de todo lo que ha pasado entre tanto. Cuando San Juan va a seguir a Jesús la primera vez, pues Jesús se va a voltear y le va a preguntar qué buscan, ¿sí? Y ahí es donde donde San Juan le va a decir, Señor, ¿dónde permaneces? ¿Dónde moras? Claro que no es para saber en qué calle, ¿no? Sino para, como decir, estar con Jesús, no permanecer con Jesús. Y cuando ven el último encuentro de Jesús con San Juan, van a ver que Jesús responde la misma pregunta, ¿sí? Porque le responde a San Juan que va a permanecer, ¿sí? Con él. Entonces ven, son las mismas preguntas, las mismas respuestas, pero que se van a enriquecer de todo lo que pasó. La primera vez Jesús va a voltear para ver quién lo sigue. La última vez Jesús no va a voltear, porque bien sabe que Juan lo sigue siempre. Juan lo siguió desde el principio. Juan estuvo en el cenáculo, Juan estuvo de los tres en el jardín de Getsemaní, Juan estuvo el único en la cruz. Jesús sabe que a donde quiera que vaya, pues Juan está atrás. Entonces, ven, ahí lo que quiero decir es que en el amor siempre hay esos dos aspectos. El de siempre regresar al primer amor, a ese encuentro que no cambia, porque es el encuentro entre mi corazón y el corazón del otro, entre mi corazón y el corazón de Dios, donde realmente ¡pum!, se hace el contacto. Pero al mismo tiempo ese contacto, pues lo voy a enriquecer de todo lo que vivo, y todo lo que vivo va a permitir vivirlo siempre de manera nueva, ¿sí? Regresar siempre al primer amor, pero de manera nueva, de manera que se enriqueció pues de todo lo que vivimos juntos, ¿sí? Y eso es de dónde va a salir
¿Dónde va a empezar esa dinámica, ¿no? Es cuando voy a regresar a conocer al otro, pero al mismo tiempo a servirme de todo lo que vivimos para profundizar pues lo que ya descubrí del otro. Entonces, ¿cuál es? Una vez que quiero, eso es lo que quiero, es realmente volver a descubrir al otro en ese primer amor que tenemos, y al mismo tiempo pues con todo ese enriquecimiento. ¿Y cómo lo voy a lograr? Primero, pues justamente a través del grupo matrimonios. Eso es capital. El grupo de matrimonios me va a apoyar justamente en varios aspectos. Por ejemplo, sé que si nos quedamos solo como pareja, poco a poco hay temas que ya no vamos a tocar. ¿Sí? No vamos a tocar o porque van bien o porque al contrario van mal. ¿Sí? Y entonces los vamos a dejar en suspenso y en suspenso y en suspenso, y cuando por fin vamos a tener que tocarlos, pues ya va a ser demasiado tarde. ¿Sí? El grupo matrimonio es lo que me obliga cíclicamente, regularmente, a volver a tocar los puntos capitales sobre los cuales se fundamenta nuestro amor y nuestro matrimonio. Me obliga a regresar justamente a esos pilares que sostienen mi matrimonio, y hacer la revisión del estado en que se encuentran antes que empiece a haber grietas, antes que empiece a haber podridura que hace que, pues no, cuando ya hay grietas, pues ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a poner un poco encima y para que se vea bonito, pero pues no va a hacer nada, ¿no? Entonces, ese es uno de las cosas muy, muy importantes. Ay, pues el otro se me contrarió. Otro es los vínculos con otras parejas, ¿no? Con un padre, que ahí nos ayudan también en el aspecto justamente fraterno. Sabemos que por más que sepamos las cosas, por más que las volvamos a ver, si no tenemos apoyo, pues tarde o temprano vamos a venir abajo, porque como todo el mundo nos dice lo contrario, al final ni nos creemos pues lo que sabemos, ¿no? Y se nos parece tan importante. Si yo digo, no, es que tengo que ir al grupo de matrimonios, que todos mis amigos me dicen, mira, ahora te proponen un trabajo y que no sé qué, que es la oportunidad de tu vida y que no sé qué, y que lo otro, que pues al final digo, pues al final puedo retomar el grupo otro año, o pues después, o quizás voy a buscar en internet otro grupo otro día, así no va a impedirme, ¿no? Y sabemos todos que eso es mentira, ¿sí? Eso nada más es como decir, cegarnos para no tener que enfrentar la realidad. Después hay momentos en que es verdad, hay momentos en que no puedo, ¿sí? A veces no sé, puede haber enfermedad, pero hasta los niños, pues no, es verdad que puede ser pesado, pero siempre nos podemos arreglar, siempre podemos buscar a alguien que nos cuide, siempre podemos, nada más hacer un poco de organización, pero sabemos que para las cosas que sí nos importan, pues sí somos bastante organizados. Entonces ahí es justamente como decir, después preguntarme, pues hasta dónde realmente es mi prioridad, ¿sí? Entonces ven esto de parejas de un padre, y digo parejas porque sí, lo platicábamos en nuestra mesa, es demasiado que no sea solo el padre, porque el pobre padre, imagínense con todo lo que están ahí, aunque seamos 3 trabajando noche y día, pues con todos los demás que no vienen, no podemos una vez en cuando, ¿sí? Mientras que ausente entre parejas, pues ya hay parejas que pasaron cosas, ya hay parejas que tienen, como decir, cierta estabilidad en tal o tal aspecto, y ahí que pueden ser así, pero un apoyo grandísimo, un apoyo mucho más efectivo que el padre. El padre me puede ayudar porque me regresa un poco de paz y porque me muestra el camino, ¿no? Pero en el día a día
pues el padre no va a estar ahí como que, ay, ¿dormiste bien hoy? Ay, ¿cómo? Entonces ahí, mientras que otras parejas, pues pueden ahí estar al pendiente y pueden ahí como que estar esos apoyos que acompañan. Y por eso les puse en rojo el cenáculo, porque en el cenáculo es todavía más importante que los dos otros. El cenáculo es realmente un lugar donde puedo al mismo tiempo encontrar algo para nutrir mi corazón y nutrir mi relación de pareja, y al mismo tiempo donde justamente hay vínculos fuertes con otras parejas, vínculos fuertes con los padres que pasan también de vez en cuando, y donde realmente es algo que, ¿cómo decir?, que apoya, que es una fuerza muy muy grande. Después de 17 años de acompañar matrimonios, si yo tuviera una sola cosa que recomendar a un matrimonio, diría, voy a un cenáculo, ¿sí? Con eso, no digo que baste, pero por lo menos ahí puedes encontrar lo que vas a necesitar para ir hasta el final. Después depende de ti si lo tomas o no lo tomas, depende de ti si escuchas o no escuchas, ¿sí? Pero ahí te van a dar todas las herramientas para que puedas llevar a tu matrimonio hasta el final, y te van a permitir justamente, pues además de darte las herramientas, pues darte el apoyo que vas a necesitar, ¿sí? Entonces, ahí, si les quería platicar un poco justamente de los cenáculos. ¿Ven? En la parroquia dijimos pues cómo llevar nuestra vida espiritual, ¿no? Cómo ser realmente discípulos de Jesús, no solo ahí de palabra, de boca, sino en como dice San Juan, ¿no? En actos y en verdad. Entonces elaboramos todo este plan de vida, ¿no? que todos vieron en la parroquia y que muchas veces pues comentamos. Pero vimos que hay un punto que es el más crucial de todos, ¿sí? A ver, ¿cuál? La Eucaristía. ¿Ah? Pertenencia, oración, Eucaristía. Pues Eucaristía, pues claro que es capitalísimo, la oración también, pero el punto más crucial de todo es el de pertenencia, porque es el más distintivo, ¿eh? Cuando el Señor va a decir a qué lo vamos a reconocer, nos vamos a reconocer como sus discípulos, no dice a la oración, dice a que ustedes se amen unos a otros, a eso los vamos a reconocer como mis discípulos, ¿sí? Y como decir, nos damos cuenta de que eso más o menos quizás podemos más o menos llevarlo así personalmente, pero que lo que nos cuesta hasta lo que no es justamente hacerlo juntos, ¿ven? Los viejitos con los jovencitos, los francesitos con los mexicanitos, ¿sí? Y todos dicen, no, pues vamos, pues en lugar de vivir cada quien en nuestra cosa y de llegar a misa y pues saboreamos la misa y todo, y después nos regresamos sin saludar a nadie, pues justamente decir, no, mis hermanos, no puedo ir hacia Dios sin mis hermanos. El Señor mismo escogió a los 12 apóstoles, los mandó de 2 en 2, el Señor mismo quiso que yo naciera en una familia y no así, ¿ven? Como decimos a los niños, ¿no? Que los niños nacen en los repollos y las niñas en las rosas. Pues no, yo nazco en una familia con otras personas, vivir el mismo ritmo de vida, profundizar los lazos entre nosotros, ¿no? Y además, ¿por qué? Pues porque la iglesia está formada en familias, ¿sí? Y que ahí pues son, como el padre Philip tenía una expresión muy bella para describir a la iglesia, decía, la iglesia es un tejido de relaciones personales, ¿sí? La iglesia es un tejido de relaciones personales.
Quiere decir que ahí, pues yo conozco a uno y conoce a otro, y etcétera, etcétera. Y al final estamos unidos no porque hacemos parte de la bola, sino porque realmente, pues yo conozco a tal por su nombre, y a tal otro, y a tal otro, y que ellos conocen a tal, y al final hay como decir todo ese vínculo de relaciones personales que hace el tejido. ¿Ven? Por eso es importante, más, iba a decir casi, no sé si más importante, pero sí más importante el cenáculo que nada más el padre. El padre es como un hilo, pues sí que me mantiene, pero un hilito, pues sobre todo ustedes que son bien gorditos, pues ahí, ahí necesitamos muchos hilos, ¿sí? Y entre más, pues ahí pues más fácil vamos a quedarnos, ¿no? Igual, sé que mi vida espiritual me va a pedir un cierto esfuerzo. Sí, y sé que a un momento pues va a ser demasiado para mí. Sí tengo muchos hilos que me vinculan a esa vida espiritual, pues sí, tan bien que mal, pues me voy a quedar conectado a ella. Mientras que si solo tengo un vínculo, pues digo, no, pues el padre, pues de todas maneras después lo vengo a ver, le hago mis ojitos y me perdonas, no pasa nada, ¿no? Y mientras que cuando todos me preguntan en mi cenáculo, oye, ¿qué pasó? ¿Hay algo que no va? O no sé qué, etcétera, etcétera. Le digo, no, pues ahí pues todos me esperan que voy, ¿no? Entonces, ven, eso es capital. Quiere decir que en todo esto, ¿cómo decir? ¿Ven? Es como un círculo que muestra justamente esa dinámica, ¿no? Es que tengo que crecer, pero el motor, ¿sí? Claro que primero me tengo que encontrar con Jesús, pero para que después yo pueda seguir en mi vida es lo de pertenencia, ¿no? Es lo que me va a permitir justamente caminar todo el camino que necesito hasta el final, ¿sí? Que me va a recordar justamente cuando pertenezco, cuando estoy en mi cenáculo, me van a recordar pues justamente que tengo que orar, ¿sí? Entonces vamos a orar y bueno, pues entonces oramos, ¿no? Y me van a recordar que también tengo que formarme, me van a recordar también que tenemos que convivir, que no puedo quedarme ahí solito en mi rincón comiendo todo el chicharrón verde, sino que justamente ahí hay algo, ven, en que por la amistad, pues me van a llevar y me van a ayudar a superar y a guardar los fundamentales de mi vida espiritual, que sin esto pues yo tarde o temprano pues hubiera dejado, ¿no? Hubiera empezado a vivir de mi manera, de mi lado, y como algo privado, pero que ya no llena mi persona. Entonces ven, ahí lo llamamos grupo D. Grupo D como cenáculo. No, grupo D como discipulado. Pero es igual, el cenáculo es un grupo de discipulado. Y entonces lo que decíamos es que realmente quisiéramos que en la parroquia pues todos puedan hacer parte de un grupo D. ¿Por qué? Porque justamente ese grupo D es lo único que va a permitir que mi vida espiritual llegue hasta el final de manera plena, ¿sí? Sin disminuirse, sin secarse, amargarse. Y entonces ven, ahí es exactamente lo que hacemos en cada cenáculo, ¿no? Empezamos por una oración en que oramos de manera lo más posible pues personal, unos por otros, de tal manera que sentir que los demás me importan en la oración. También buscamos la verdad, a veces es por en algunos cenáculos pues es la lección, ¿no? En otros pues vieron pues unos videos de temas así de la fe. En otros pues puede ser sobre temas del matrimonio, de los hijos, ¿sí? Pero ahí justamente buscamos que nuestra inteligencia, nuestro corazón profundice las cosas, que no se quede al mismo nivel. Y después convivimos, ¿sí? Saber que todo esto, si no estamos unidos, pues no nos sirve de nada, ¿sí? Ahí son los otros que nos van justamente a ayudar pues a caminar hacia Dios, y que pues nosotros les vamos a apoyar cuando ellos pues tienen
problemas, pero ellos también. Y ahí es muy bonito, ojalá se pueda desarrollar, que los cenáculos, pues nos preocupemos. Si uno no puede venir porque no sé, por los hijos, por ejemplo, pues si hay muchos hijos de la misma edad, pues ahí entre todos cooperamos, pagamos un babysitter, ahí la ponemos allá, en el otro salón. Pero que haya ese, igual que sé que si pues uno no puede venir porque está demasiado lejos, no tiene coche, pues vamos a su casa. ¿Sí? Sí, y que poco a poco haya esa confianza que hace que no solo pues vaya ahora por ti, aun si es muy importante, pero también realmente pues nos apoyamos en la vida de todos los días, en la vida hasta material, ¿no? Y después saber que todo ese amor que voy a recibir aquí, pues lo tengo también que compartir, ¿no? Muchas veces también se estanca la vida espiritual porque no doy nada. Voy al grupo de matrimonios, voy al cenáculo, ¿sí? Pero después ya no hago nada, no hago nada para los demás. Lo único que yo hago es para mi propio interés, ¿sí? Pero lo vemos mucho con los que preparamos al matrimonio, porque no, con ustedes no. Pero con los que preparamos al matrimonio, ellos tienen todas sus cosas ya pensadas y programadas. Entonces, en general trabajan los dos, ¿sí? Y trabajan mucho. Y entonces el fin de semana dicen, bueno, ahí lo vamos a hacer nada más para nosotros, ¿no? Ya que la semana pues trabajamos, no nos vemos en el fin de semana, es nada más para nosotros. Y poco a poco se dan cuenta de que se asfixian, porque poco a poco son ellos y nada más ellos, ¿no? Y poco a poco pues no dan nada gratuitamente, nada, ¿sí? Todo lo cobran de manera o de otra. Y poco a poco es lo mismo que pasa entre ellos, ¿sí? Poco a poco se van cobrando las cosas, ¿sí? Y ahí es importante justamente que haya un momento realmente en la familia, en la pareja, un servicio, ¿cómo decir? Gratuito. Saber que recibí gratuitamente, como dijo el Señor, pues yo voy a dar gratuitamente, ¿no? A un momento tengo que darme a los demás, pues de manera que no sea solo pensando en la ventaja que yo voy a poder cobrar. Y ahí ven, es esto, impulsar el cenáculo me tiene que impulsar al servicio y impulsar a la evangelización. Recordarme ese amor que tienes, que recibes, no te lo puedes quedar. Ahí lo tienes también que repartir en tu familia, pero también fuera de tu familia. Y normalmente yo no conozco ninguna familia que no pueda dar 2 horas a la semana o 2 horas cada 15 días a los demás, ¿sí? Si no es que realmente hay un problema, ¿sí? Entonces, ¿ven? La dinámica de recibir y de dar, ¿sí? Esa dinámica pues me obliga a crecer, y justamente en esa respiración entre el dar y el recibir, ¿ven? Es como el agua, ¿sí? El agua, si la recibo pero que a un momento la detengo, pues el agua empieza a podrir y empieza a ser fuente de enfermedades, ¿sí? Verás que si esa agua la recibo pero la dejo correr, pues al contrario, esta agua refresca, esta agua fecunda, esa agua es fuente de vida. Y entonces es muy importante que yo pueda al mismo tiempo recibir, pero sí para dar. Si no recibo, no puedo dar nada, ¿sí? Entonces tengo que recibir, pero tengo también que ver por dónde pues voy a poder volver a dar lo que recibí. Y también, justamente, a dar para recibir, pero en buen plan, no para cobrar, sino porque sé que cuando me doy a los demás, cuando les doy una parte de mi vida, de mi corazón, pues yo recibo mucho más. Cuando doy 2 horas de mi tiempo a la semana, es como un oxígeno para toda la semana. De ver que, wow, yo pude hacer algo para niños que no tienen papás, o para parejas que tienen problemas, o para
de sentir que wow, ahí somos también gente que puede hacer que el mundo sea mejor, que hacer feliz a la gente, etc. Son cosas que realmente llenan el corazón y que cada uno de nosotros podemos hacer. Y entonces ven ahí unas ideas bien sencillas. Por ejemplo, los prematrimoniales. ¿Ven? Ustedes como parejas, sabiendo cuán difícil es la vida de pareja, cuán difícil es llegar hasta el final, pues no pueden taparse los ojos y decir, no, pues ahí los jóvenes que se quieren casar, pues ahí hay ¿no? Que les vaya bien, ¿no? Les damos la bendición y pues no, ahí necesitamos estar presentes para justamente ayudarles a prepararse para para este paso. Y ahí cualquier matrimonio que tiene 10 años de matrimonio y que todavía ya no están separados, pues puede dar prematrimoniales. Pasaron por bastante pruebas para poder platicar así de experiencias, ¿sí? También parejas en dificultades. Ahí es algo que es muy bello también. ¿Ves? Ahí en el grupo también, fuera, pues parejas que pueden jalar a otras parejas que saben que van mal. Entonces pues las jalan al padre. Bueno, el padre les da sus bofetadas. El padre pues trata de hacer lo que puede, ¿sí? Pero después esas parejas que se queden como padrinos, ¿sí? Para justamente hacer el seguimiento, ¿no? ¿Cómo decir? Que el padre no puede hacer. El padre pues trata de hacer lo que puede, pero pues así es, ¿no? Aún así. Y después también otras cosas. Por ejemplo, si decimos, pues nosotros ahorita tenemos unos problemillas, entonces como que no nos sentimos tanto de dar prematrimoniales porque les vamos a, ¿cómo decir?, a disgustar para siempre el matrimonio. Tampoco nos sentimos de ayudar a otras parejas en dificultad porque pues ¿cómo nos vamos a ayudar si no vamos a llorar juntos nomás? ¿Sí? Pero pues sí podemos ayudar en otras cosas, ¿no? Que son como alfa parejas, alfa evangelización, otras cosas en que sí nos podemos dar, ¿sí? Y va a ayudar hasta en la pareja, ¿no? Alfa evangelización no tiene nada que ver con la pareja, sin embargo les aseguro que si tienen problemas, hagan alfa evangelización y van a ver cómo va a cambiar la relación con la pareja. Entonces, ven, son esas cosas que van a permitir realmente que ese amor que dan, pues al mismo tiempo puedan hacer que los demás, puedan aprovecharlo, ¿no? Pero que además ustedes justamente dándolo van a ver cómo renuevan, ¿no? Ahí los prematrimoniales son varias parejas que son, y ahí pues no me van a desmentir, que hacen prematrimoniales y dicen, pues al final dando prematrimoniales renueva nuestra relación de pareja, porque nos obliga a retomar las cosas y a ponernos de acuerdo sobre lo que tenemos que decir y lo que no, etc. Y entonces como que renueva la comunicación, retoca los puntos importantes y al final pues renueva pues la misma pareja que está dando los prematrimoniales, ¿sí? Entonces ven, esas cosas que pueden ayudar a que justamente la vida espiritual, lo que les va a dar los cenáculos, pues sea al mismo tiempo recibir y un dar, algo en que el amor pueda fluir. Y entonces ahora vamos a tomar como siempre un pequeño tiempo en pareja. ¿Quién dijo no? Bueno, pues ahí nos vemos ahí. Y entonces en pareja, en que puedan responder más o menos a las 3 preguntas, ¿sí? En cuanto a la vida espiritual, me parece importante, tal cosa, me gustaría, tal, y tú igual, ¿no? Y no me gustaría. Y después, otra pregunta muy importante, saber que si yo quiero dar fruto, tengo que arraigarme, ¿no?
lo que decíamos, arraigarme en una parroquia, arraigarme en un cenáculo. Entonces, en cuanto a nuestro arraigo y participación en la vida de una parroquia, me gustaría darle actitud igual, ¿no? Y después, pues eso vamos a dejarnos nada más unos 15 minutos, ¿sí? 10 minutos, ok, 10 minutos, porque después vamos a tener una pregunta para grupos, ¿sí? Sobre justamente los cenáculos. Esas dos preguntas, la idea es de compartir en grupo sobre qué es lo que nos gustó de los cenáculos, me faltó una N, ¿sí? Y qué no nos gustó tanto. Igual que podríamos mejorar en nuestro cenáculo para sentirnos más en familia, que nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual, ¿sí? Los que no están en el cenáculo no pasa nada, le preguntan un poco a los demás qué es eso, y ahí como que participan con gusto, no pasa nada, ¿sí? Y no están obligados de ponerse por cenáculos, al contrario, pueden estar muy como estábamos al principio, y así permite conocer cosas de otros cenáculos, etc. ¿Sí? Muy bien, entonces 10 minutos.